Ayer le di cuenta de un mensaje colocado en redes sociales por el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, quien pedía no politizar el combate a los cárteles. Esto en respuesta a señalamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque no la mencionó en ese post, diciendo que pues, los señalamientos desde Estados Unidos contra funcionarios, exfuncionarios mexicanos eran una forma de injerencia. Y a esto la presidenta le respondió ayer en su conferencia mañanera. Ahí tiene usted el mensaje en pantalla, el mensaje original del embajador, y ante esto la presidenta le respondió que respete los asuntos internos de México. Vamos a platicar sobre este tema con Jorge Lomónaco, ex embajador de México ante la ONU en Ginebra y ante la OEA en Washington. ¿Cómo estás, Jorge? Gusto tenerte nuevamente en el programa. Igualmente, Pascal, buenos días. Gusto saludarte. Pues, ¿qué conclusiones sacas de este episodio? Hay tanto de qué hablar, pero bueno. En primer lugar diría sobre el mensaje del embajador Johnson, me parece que fue un mensaje bastante contenido en función de lo que la presidenta dijo el domingo pasado en Monumento a la Revolución. Me parece que fue un mensaje diplomático y contenido. Pero lo que hay detrás de todo esto, Pascal, es muchísimo más serio que esta respuesta del embajador, y que incluso las propias arengas del domingo pasado. Yo escribí hace algunas semanas que México, este gobierno había entregado todo, había concedido todo lo que había pedido Estados Unidos en materia migratoria, comercial, movimiento de pasajeros, de líneas aéreas en los aeropuertos, agua, todos los temas, absolutamente todo. Pero que parecía que había una línea roja, y que esa línea roja era la narcopolítica. Y bueno, lo que hemos visto en las últimas semanas, y ciertamente las confesiones de la presidenta el domingo, porque son confesiones, parecerían confirmar esa impresión. Y aquí hago una distinción que creo que es importante entre narcopolíticos, que en efecto siempre ha habido, lamentablemente, y la narcopolítica, que parece ser un nuevo fenómeno de estos tiempos. La narcopolítica, que es una situación cuasi corporativa, es decir, ya no son individuos aislados en distintos espacios de gobierno, sino gobiernos enteros, estructuras de gobierno enteras. Y eso creo que es lo que está de fondo, y eso es lo que nos dijo la presidenta, que iba a proteger bajo, digamos, el argumento de la protección de la soberanía. Y me pregunto entonces, como tú te preguntaste ayer en tu columna, en una serie de preguntas para las cuales yo no tengo respuesta, y creo que prácticamente nadie la tiene. La pregunta es si la definición de soberanía en la 4T es la defensa de la narcopolítica. Pues sí, es una pregunta, digamos, difícil de responder, y que tendría que responder la autoridad, además dándonos datos concretos sobre por qué no se ha realizado una investigación, ya no digamos solamente sobre Rocha Moya y compañía, sino sobre otros personajes. Y pues aquí he mencionado varias veces el tema del entonces gobernador de Tabasco, hoy senador Adán Augusto López Hernández, quien nombra a una persona como secretario de Seguridad que se convierte en líder de la delincuencia organizada en Tabasco, un hombre que está bajo proceso en México, y a quien lo nombró en ese cargo pues ni siquiera lo han mandado llamar, a pesar de que él ha dicho pues sí voy, si me llaman voy. Pues no lo llaman, Jorge. Entonces, para responder esa pregunta, pues tendríamos que tener elementos y nos tendrían que decir por qué no hay investigaciones serias sobre todos estos personajes. Y cuando digo serias, también me refiero al caso de Rocha Moya, porque pasó un mes entre el señalamiento de Estados Unidos
y el citatorio que le hicieron en Culiacán a él y a otros. Pero después de ese citatorio tampoco nos hemos enterado de mucho. Es decir, no sabemos si fue un citatorio nada más para cumplir con el expediente o fue realmente parte de una investigación profunda. No lo sabemos. En efecto, esa es la impresión que da y esa es, yo creo, la frustración que empieza a mostrar la sociedad mexicana. Pascal, porque lo que hay que preguntarse es lo siguiente, es decir, la presidenta tiene, creo que todavía tiene 4 opciones eh, con respecto específicamente a Sinaloa, pero que podemos extrapolar al resto de la situación, al resto de la narcopolítica, porque parece que esto es un problema que va mucho más allá de Sinaloa. Uno es extraditarlos a los 10 de Sinaloa. La segunda es investigar y procesar en México. Pero aquí ya entra con un déficit el gobierno de México porque tiene un muy mal récord en la investigación y procesamiento de estos casos, incluso casos menos graves. La tercera es la confrontación con Estados Unidos, que parece ser que es la ruta que está tomando. Y la última es la que se han referido algunos de manera así muy alambricada, algunos de los intelectuales orgánicos de la 4T, que yo llamaría la salida pollo, del famoso pollo de la época de Ruiz Cortines, cuando Ruiz Cortines le dijo al tal pollo, perdimos pollo. Es decir, tú querías ser candidato, pues no pudimos, pollo, perdimos. Y es la salida pollo, que es que estos acaben en Sí. Estados Unidos y que la presidenta tenga que decirle a quien le tenga que decir, en la Ciudad de México, o en Tabasco, o en Chiapas, perdimos pollo, o en Sinaloa, perdimos pollo. Jorge, permíteme un Ahora, momento, tengo que hacer una pausa obligada y regresamos para seguir claro que sí. platicando. Volvemos a seguir. Con mucho a Jorge Lomónaco, ex embajador de México ante la ONU en Ginebra y la OEA en Washington, que me haya esperado para continuar esta entrevista. Estamos hablando, pues, en un sentido concreto sobre la respuesta que dio la presidenta Sheinbaum a un mensaje del embajador de Estados Unidos, pero en un sentido más amplio, pues, de todo lo que está ocurriendo con los señalamientos de narcopolítica desde Washington contra varios funcionarios y exfuncionarios mexicanos. Entonces nos decías, Jorge, que tú ves 4 opciones: extraditarlos, la primera; la segunda, investigarlos y procesarlos en México; la tercera, entrar en confrontación con Estados Unidos; y la cuarta, la que llamabas salida pollo, pues es decirle a los personajes acusados en Estados Unidos, pues ni modo, perdimos. Así es. Y quizás para responder, no nosotros solo observamos, pero para que quienes tienen que tomar decisiones las tomen, quieran recordar esa frase, esa filosofía que repiten muchos de los admiradores de López Obrador como un dicho suyo, que en política lo que hay que buscar es la salida menos onerosa. Pero aquí la pregunta, y creo que ahí, digamos, es más o menos una filosofía evidente. La pregunta es, la salida menos onerosa ¿para quién? La salida menos onerosa para México, la salida menos onerosa para la presidenta, o la menos onerosa para Morena, para el movimiento, para los que están detrás del movimiento, porque a mí me parece que no son la misma salida, la menos mala salida para cada uno de ellos. Pero creo que la salida menos onerosa para México no tiene nada que ver con la salida menos onerosa para, digamos, el otro extremo, Morena, porque Estados Unidos pues tiene muchas maneras, muchas formas de presionar, tiene muchas herramientas para hacerlo. Lo puede hacer en el ámbito estrictamente jurídico, que es el que han elegido, y me parece que es lamentable que Estados Unidos, que ha elegido la ruta menos atentadora con la soberanía nacional, que es el utilizar un instrumento jurídico bilateral que ambos países voluntariamente se han sujetado
para, siguiendo el curso de una ruta jurídica, resolver un asunto muy grave. Pero Estados Unidos puede recurrir a otras muchas maneras de hacerlo. Y no hablo para nada de una invasión inminente, ni muchísimo menos. Tiene, como hemos visto, hay maneras de presionar en el ámbito migratorio, en el ámbito económico a través de las remesas, en el ámbito comercial a través de los aranceles y de la negociación que viene, o renegociación del TEMEC, en el ámbito de la llegada de pasajeros, de vuelos, es decir, hay infinidad de espacios en los que Estados Unidos puede presionar, porque la relación es absolutamente asimétrica, absolutamente desigual. Es evidente que la arenga del domingo va a recibir una respuesta no necesariamente explícita, no necesariamente inmediata, no necesariamente pública, pero de que la va a ver, la va a ver. Oye, Jorge, ¿cuál sería, desde tu punto de vista y en términos de la relación México-Estados Unidos, que es una relación evidentemente asimétrica, cuál sería la forma menos onerosa de responder y de asumir lo que está pasando? Bueno, para el país, para el país en su conjunto, me parece que está en el mejor interés de México, no solo de Estados Unidos, probablemente ni siquiera de Estados Unidos, sino en el de México, de acabar con la narcopolítica. Entonces, me parece que la ruta de negarse a colaborar, de negarse a aceptar el derecho, a reconocer el derecho que bilateralmente le hemos concedido a Estados Unidos de demandar la extradición de supuestos criminales, no es la mejor manera de atender los intereses de México. Creo que el último interés que puede tener México es en el de proteger el status quo de la narcopolítica. Y resulta que esas dos cuestiones, en el sentido amplio del interés mexicano y de la relación con Estados Unidos, están alineadas. Es decir, trabajar con Estados Unidos en este tema está en el mejor interés nacional y en el mejor interés de la relación con Estados Unidos. Me parece que no hay mucho que discutir ahí. Ahora, si vamos a discutir los intereses de Morena o de algunos sectores de Morena, la situación es muy diferente, porque de todo lo que está ocurriendo específicamente en el caso de Sinaloa, la parte que es más complicada a mi juicio es la acusación de que las elecciones en Sinaloa fueron compradas por el narcotráfico. Ya no estamos hablando del negocio. La operación del negocio fue comprado, cosa que parece que ocurre en muchos sitios, sino que específicamente las elecciones de Sinaloa fueron compradas. Y eso es un cuestionamiento a la legitimidad de principio de la gobernabilidad del estado de Sinaloa. Y si eso es aplicable a otros estados o incluso a nivel nacional, pues estamos en una situación mucho más complicada, donde los intereses de México como nación se alinean mejor con los de Estados Unidos que con los intereses de Morena y el grupo que está en el poder. Por último, Jorge, de continuarse por la vía de confrontación, vamos a llamarla así, a partir del discurso del domingo, ¿cuál podría ser pues el siguiente capítulo de esta historia? Lamentablemente solo tengo un minuto y medio, pero me interesa mucho tu respuesta. Bueno, como decía, creo que hay muchísimas herramientas que pueden aplicarse. Es decir, hay desde la solicitud de otro paquete de extraditables, y ahí, digamos, estaría yo haciendo eco a las palabras de la jueza en Nueva York, las oleadas de detenciones. Podría ser hacer la vida mucho más complicada para el tema de remesas, del que dependen no solo
los beneficiarios directos, sino la economía de muchas regiones del país. Mm. Podría ser en el ámbito comercial o en el ámbito económico. Creo que hay muchas maneras, pero lo que sí habría que estar muy pendientes es seguir observando si la sociedad mexicana sigue sintiéndose de la misma manera que lo hacía hace, digamos, 20 años o 30 años con respecto al papel que pudiera jugar Estados Unidos en esto. Da la impresión, hay señales de que la sociedad mexicana empieza a moverse y empieza a ver con mejores ojos el que México reciba una colaboración mucho más intensa y mucho más estrecha para acabar con este cáncer de la narcopolítica. Pues ahí está, Jorge. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Al contrario, un abrazo, Pascal. Un abrazo. Gracias, Jorge Lo Mónaco.